Hoy vamos a estar hablando bajo un tema llamado, ¿estamos listos o no estamos listos? Sentados a la mesa. Hay una señal que recordar. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 7 al 23. Arrancamos con esta lectura. Y es una lectura muy famosa que todos nosotros le hemos leído y que siempre nos bendice. Lucas 22, versículos 7 al 23, dice de la siguiente manera: llegó el día de los panes y levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: pero ¿dónde la vamos a preparar? Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Mira qué instrucciones. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, y dice: preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se levantó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Mira qué palabras. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, dice Jesús. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, escucha bien esta palabra, ¿qué es lo que dijo Jesús? Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén y amén. Lo dejamos hasta el versículo 23, iglesia. Sentados a la mesa. Hay una señal que recordar. ¿Qué te parece? ¿Estamos todos listos o no estamos listos? Cuando nosotros leemos las escrituras, cuando yo por primera vez entendí esto, me bendijo tanto, porque nadie nunca me lo había dicho antes. Y ahora yo te lo voy a regalar, este consejo tan hermoso que va a bendecir tu vida. Byron, ¿cuál es ese consejo que va a bendecir mi vida? El Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Lo voy a volver a repetir. El Antiguo Testamento, la ley, los profetas estaban anunciando a alguien que habría de venir. Tú lees las escrituras en el Antiguo Testamento y siempre estaban hablando de un futuro sobre Israel, de una restauración, de una resurrección, de algo que se levantaría nuevo para Israel, para el pueblo de Dios. Entonces me he dado cuenta de esto, que el Antiguo Testamento, siempre que tú lo lees, siempre tienes que leerlo con un mensaje hacia el frente, con una visión de lo que están hablando sobre Jesucristo. Si tú lo lees detenidamente y lo estudias desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre se habla del Cordero Santo de Dios, del que habría de venir, el que vino y que nos salvó a través de su sacrificio, siempre. Y esto, Byron, ¿dónde te lo has inventado? ¿Dónde lo sacaste? No me lo he inventado, Lo encuentro a través de las escrituras. Mira lo que dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Sabe lo que dice Hebreos 10:1 acá? Dice que la ley, todo el Antiguo Testamento, todo lo que tú lees en los libros de los Salmos, los profetas, los primeros libros, todo esto se resume en la ley y siempre testificaban de algo real, de algo que habría de venir. Dice que la ley solamente era una sombra. Tú sabes, como cuando estás fuera y el sol está pegando sobre ti y tú ves la sombra.
es nada más la sombra tuya. Tú no eres en realidad. La realidad está en ti. ¿Quién eres tú? Y allá nada más una sombra. De igual manera, la ley, el Antiguo Testamento nada más era una sombra de lo real, lo que habría de venir. ¿Me explico o no me explico? Además de esto también lo dice Gálatas 3:24. Dice de la siguiente manera: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Pero ¿qué significa esta palabra ayo? Significa guía. Dice que de manera nuestra ley ha sido nuestra guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice las Escrituras en Gálatas 3:24 que la ley y el Antiguo Testamento siempre fue una guía, siempre fue algo que nos llevó hacia alguien, y ese alguien es Jesucristo. Es por eso que las personas que hoy no creen en Jesús, de otras religiones, que toman el Antiguo Testamento, no quieren aceptar y siguen esperando un Mesías cuando el Mesías ya llegó, y ese fue el Mesías Jesucristo. Siguen esperando, siguen pensando en otro Mesías, y tú pones, yo te conté una vez que a unos judíos los hacían leer Isaías 53. Cuando tú lees Isaías 53, cualquiera que lo lee y te preguntas que no sepa de Biblia, ¿a quién se te viene a la mente cuando lees Isaías 53? Todos llegan a una conclusión y dicen, como que me suena a Jesús. Todos dicen eso. Porque Isaías 53, no solamente Isaías, anunciaba el que habría de venir. Siempre fue así. Por eso, cuando el eunuco está leyendo, ¿te recuerdas en el libro de los Hechos, cuando el eunuco está leyendo en su carro y que no entendía, le dice, Felipe, entiende lo que lees? Y el hombre dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y desde ese punto, dice, de esa escritura empezó Felipe a explicarle el evangelio de Jesucristo. Porque siempre el Antiguo Testamento fue una guía, fue un ayo, o sea, fue algo que iba instruyendo a algo más real, a algo verdadero, a algo que no iba a perecer. ¿Me estoy dando a explicar o no, iglesia? Habiendo dicho esto y entendiendo esto, ¿por qué te decía al principio que esto te va a ayudar? Porque en el Antiguo Testamento hay cosas que te van a dejar en la luna. Yo cuando empecé a leer las Escrituras, yo le digo a mi esposa cuando éramos novios, ¿no? Y empecé a leer las Escrituras, yo le digo, pero mira, la Biblia dice que no tenemos que comer ciertos animales. Y me dice, ¿cómo? Mi esposa dice, ¿cómo que dice eso? Sí. Y se lo muestro y dice, ni sabía que decía mi esposa en ese momento, ni sabía que estaba escrito allí. Pero yo no lo entendía porque nadie nunca me dijo, Byron, y yo te lo voy a regalar este consejo gratis en esta mañana. Si usted es nuevo, empieza a leer la Biblia, empiece desde Mateo en adelante, por favor. No lo haga desde el Antiguo Testamento porque se va a confundir, al menos que se siente con alguien y le pueda explicar qué es lo que significan las cosas del Antiguo Testamento. Porque hay rituales o hay fiestas en el Antiguo Testamento que si nosotros la interpretamos literal como está, para nosotros no cobra sentido hasta que entendemos por qué se hacen. ¿Me estoy explicando? Entonces a mí nadie me dijo, Byron, cuando empieces a leer la Biblia, empieza desde el Nuevo Testamento, nunca empieces desde el Antiguo Testamento. Yo era nuevo en esto, no sabía nada. Yo todo confundido al principio, pero mira lo que dice acá. Luego, meses más tarde, me di cuenta de lo que verdaderamente significaban todas estas fiestas, todas estas rituales que hacían en el Antiguo Testamento, pero yo no lo entendía, porque nosotros somos un pueblo gentil, no somos un pueblo judío. Los judíos eran los que practicaban todas estas cosas. ¿Qué es lo que significa para nosotros hoy? Entonces, habiendo dicho esto te va a ayudar, como lo decía, a entender el Antiguo Testamento de una manera más mejor, una manera que te va a impulsar y te va a llevar al conocimiento de Jesucristo cuando tú lees el Antiguo Testamento. Y en vez de confundirte, te va a aclarar las cosas y te vas a dar cuenta que Dios siempre tuvo un plan trazado y que nunca nada se le salió de control. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ahora, hay símbolos en el Antiguo Testamento, hay celebraciones, hay fiestas, un sinfín que si yo me pusiera a mencionarte cada una de ellas, yo dice, Byron, pero qué locura es esta. Claro, para nosotros cuando la leemos literal no tienen sentido. A eso es lo que quiero llegar en esta mañana. Pero detrás de cada símbolo del Antiguo Testamento, detrás de cada fiesta, de cada celebración, escucha bien esto en los próximos minutos, siempre había un mensaje detrás de ello. Siempre que Dios establecía algo, le decía algo a uno de sus siervos, siempre había un mensaje detrás de cada una de las cosas que Él le dictaba hacer.
cada una de los símbolos que nosotros leemos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando los israelitas fueron mordidos por las serpientes, ¿te recuerdas que Dios le dijo a Moisés, Moisés, agarra una asta o una vara y haz una serpiente de bronce y enróllala en esa vara y levántala? Y cualquiera que ya mordido por la serpiente a punto de morir, mirara a esa asta con la serpiente enrollada, si la mirara, va a quedar sano y curado. ¿Te recuerdas? Esto está en el Antiguo Testamento. Y tú dices, Byron, entonces significa que entonces yo puedo agarrar una vara, meter una culebra y entonces hoy la levanto y todos van a ser sanos. No. Simbólicamente el Nuevo Testamento nos explica qué significaba esa vara. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla con Nicodemo, que así es necesario que el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, sea levantado, como fue levantada la vara con la serpiente. Y todo lo que a Jesús miren, ¿Jesús fue levantado o no fue levantado? Claro, en la cruz. Fue puesto en la cruz. Ahora, todo el que mira a Jesucristo, entonces, ¿qué tiene? Vida eterna, no morirá. Porque Satanás quizás nos mordió. Pero ahora tenemos sanidad y restauración a través de Cristo Jesús, el que fue levantado. Me estoy dando a explicar. Entonces, ¿a qué es lo que te quiero llevar? Símbolos, fiestas del Antiguo Testamento siempre trataban de dar un mensaje detrás de ellos. Nunca fue literal. No es que hoy vamos a agarrar una serpiente y la voy a levantar. Miren todos, acá está la serpiente. No. Miren todo, levanto esta asta. No, ya fue levantado y fue Jesucristo el que nos otorga vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, cada símbolo, insisto, hay un mensaje detrás de ello. Hay algo que se llama comunicación visual. La comunicación visual es cuando una persona o tiendas o marcas tratan de comunicar un mensaje a través de lo que tú ves. Ni siquiera tienen que decir nada, sino que simplemente tú ves y recuerdas. ¿Qué te parece si hacemos una prueba en esta mañana? Pero es que yo no lo miro como que están todos soñolientos. ¿Qué te parece si hacemos una prueba? ¿La hacemos? Los símbolos dan una representación de algo. Te voy a comprobar. A esto se le llama comunicación visual. Yo recibo una información por lo que veo y no por lo que escucho. Simplemente con ver yo ya sé de qué se trata. A continuación en la pantalla vamos a pasar algunas imágenes y sin decirte nada, tú me vas a responder qué se te viene a la mente. Primera, por favor. Oh, mira una marca de carros. ¿Qué son? Zapatos. ¿Qué es lo que se te viene a la mente rápido? Zapatos. ¿No se te viene un carro o sí? Automáticamente, sin decir absolutamente nada, cuando tú vistes esto, zapatos Nikes, rápido. No dice Nikes, no dice ninguna palabra, es el logo de Nikes. Es el logo de la marca de zapatos. Entonces automáticamente, ¿qué es lo que te trajo a la mente? Fue zapatos. Esto se llama comunicación visual. Cuando tú ves algo, te trae a memoria algo. ¿Sabe por qué hacen las marcas de esta manera? Porque quieren ser efectivos en lo que hacen. Ponen esta marca donde sea y no hay necesidad de decir absolutamente nada. Solo ponen eso y todos saben, oh, ahí venden esos zapatos, sin decir nada. Porque detrás de esto hay un mensaje. Y el mensaje es: tenemos zapatos para ti. Cómpralos. ¿Qué te parece la próxima imagen? Sin decir nada, todos dicen, oh, claro que sí, Byron, mi teléfono celular inteligente, iPhone, ¿cómo que no? A nadie se le vino un carro a la mente, ¿o sí? A todos se les vino un teléfono, un producto Apple, como por ejemplo una iPad, una tableta o a un reproductor de música, lo que sea. Si te vino a la mente esto, un dispositivo inteligente. Si te das cuenta cómo estas marcas de comunicación visual tratan de darte un mensaje automáticamente con lo que tú ves. Y tú piensas rápido en un teléfono y dices, uy, que de hecho ya necesito el 17 Pro. Ni lo necesitas, pero lo quieres, ¿no? Y está bien, automáticamente se te viene un teléfono. ¿Qué te pasa con esta otra marca? Nosotros decimos, ¿qué es eso? Nunca sabía. Tranquilo, ahorita te lo explico. Pero la mayoría saben. ¿Qué se les vino a la mente cuando vieron esto? Unos dicen, el carro de mis sueños, Byron, por supuesto. Para los que no saben, este es el logo de un carro que es muy bonito, muy famoso, muy caro, Mercedes-Benz. Ahora, ustedes solo vieron, rápido se le vino a la mente un carro.
Eso es comunicación visual. Tú lo ves, te recuerda. Tú lo ves, te recuerda. Tú lo ves, sabes de lo que están hablando sin decir absolutamente ninguna palabra. Está allí, tú dices, un Mercedes-Benz, un carro. ¿Qué te parece esta otra imagen? Uy. Esa no, Clarisa, no son bromas, esa sí. Nadie dice, mira una calavera con 2 huesos cruzados. Todos dicen peligro, ahí está. Muerte. Si lo tocas, o te lo tomas, o lo consumes, mueres. Peligro. Hazte para allá. Como dice don Ramón. Peligro, dice don Ramón. Dando la clase. ¿Sí o no? Automáticamente se te viene algo a la mente. Es un mensaje detrás de esto, sin decirte absolutamente nada. ¿Tenemos otra, la última o no la tenemos? Muy bien. Correcto. No dice Amazon ahí, ¿te das cuenta? Solo tiene una sonrisa. Pero todos saben que este logo es de Amazon. A todos se le viene Amazon. Comunicación visual. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos visualizar, nos trae un recuerdo, porque estos intencionalmente, estas marcas entre muchas, intencionalmente crearon un logo para que solo al ver el logo saben de qué se trata. Y no solamente, no te quise hablar más, pero no solamente del logo, sino también de su color. Solo lo ves, te trae recuerdos. Así que si usted ve, ¿qué es lo que significa eso? Aparte de la letra, ¿qué es lo que significa eso? Iglesia Midway, por eso. Porque al nomás ver el logo de cargando, que algo está cargando, de ese color aqua, como lo tenemos acá, te trae a memoria Iglesia Midway. Estas marcas, préstame atención, estas marcas lo hicieron a propósito, tratar de comunicar un mensaje a través de un logo y de un color. Que ellos sepan que esto es Amazon. Si que yo te dijera, tú ya sabes que era Amazon, tú ya sabes que era los teléfonos de Apple, tú ya sabes que era Mercedes-Benz, tú ya sabes que era peligro, todo esto, ¿sí me explico? Esto se le llama comunicación visual. Ahora, ¿por qué te explico esto, iglesia? ¿Por qué me tomé este tiempo para hablarte esto? Porque el Antiguo Testamento, cuando tú lees la primera parte de la Biblia, hay muchos símbolos, hay muchas fiestas que de igual manera Dios no las dejó solamente por dejarlas. Dios trataba de que recordaran algo. Dios trataba de que recordaran un mensaje en sus vidas y en sus corazones. No fue que le dijo a los israelitas, bueno, hagan esto solamente por hacerlo. Siempre llevaba detrás de ello un mensaje que Dios estaba tratando de comunicar. ¿Estás listo conmigo o no estás listo? Amárrate los cinturones. En Génesis 28, versículo 10 al 22, dice de la siguiente manera. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso, ¿qué puso? Por su cabecera. Y se acostó en aquel lugar. Y dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, mira qué hermoso, Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto. Mira, Jacob no andaba con almohadas extra, tranquilita, extra soft. Jacob dijo, ¿qué agarró de cabecera? Una piedra agarró y se recostó en la piedra para dormir. Dice que agarró la piedra que había puesto por cabecera y alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Presta atención a lo que dice después. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero,
E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, dijo, que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí te quiero llevar con esta historia. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú hacia otra ciudad, cuando de repente dice: decido descansar esta noche en este lugar. Agarra una piedra, como te decía, no usó la almohada más suavecita para dormir. Agarra una piedra, la pone y se recuesta sobre la piedra. Y mientras estaba durmiendo, Jacob tuvo un sueño, y el sueño que tuvo fue una escalera. Él veía una escalera que ángeles bajaban y ángeles subían, y encima de la escalera, hasta allá arriba, estaba sentado Dios. Y él dice que tuvo miedo al ver esta visión o este sueño, y dijo: nada más, este lugar lo que es casa de Dios y puerta del cielo. O sea que el lugar donde él estaba había tenido esa visión, y dijo: acá algo grande sucedió y va a suceder. Y lo que me llena y lo que me impacta a mí, lo que Jacob hizo. Lo que Jacob hizo: agarró la piedra que se recostó, la puso, y dice que la puso, ¿por qué? Por señal. Jacob, ojo con esto, no agarró la piedra, la ungió con aceite y la dejó solamente por dejarla. La ungió, la dejó allí para dejarla por señal. No solamente para él, sino por las generaciones que iban a venir detrás de él, porque desde ahora en adelante esa ciudad ya no se iba a llamar Luz, se iba a llamar Betel, porque era casa de Dios y puerta del cielo. Entonces esa piedra que Jacob estaba dejando allí era una señal y traía un mensaje detrás de lo que Jacob había puesto. Jacob no solamente la dejó por dejarla, insisto, sino porque quería dejar un mensaje. Y desde ahora en adelante ese lugar, dice Jacob, se va a llamar casa de Dios. Entonces siempre, en cada uno de los actos que los antiguos hacían, cada una de las festividades que ellos llevaban a cabo, siempre trataban de dar un mensaje. Por ejemplo, Josué capítulo 4, versículo 1 al 8. Mira lo que dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar del Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, ¿cuántas? 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo a Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea por señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres el día de mañana diciendo: ¿qué significa esto?, les responderán que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. ¿Te puedo narrar lo que estaba pasando ahí, iglesia? Los israelitas, ahora al mando de Josué, ya Moisés había muerto, ahora estaba ya Josué, antes de pasar a las tierras donde estaba Jericó, el Jordán era un río, o es un río aún, que lo dividía para pasar a la otra tierra. Entonces acá es donde me impacta, porque en vez de pasar nadando, Dios le dice: tranquilo, manden a los sacerdotes con el arca del pacto delante de ustedes, y cuando ellos al nomás pongan su pie al principio del río, las aguas se van a abrir. Qué impactante esto, ¿no? Y dice que los sacerdotes avanzaron y caminaron. En cuanto pusieron sus pies, las aguas se abrieron, y todos se hicieron a un lado, y empezó a pasar todo el pueblo, mientras los sacerdotes sostenían el arca en el río, y eso mantenía el río abierto. Una vez pasado, Dios le dice a Josué: Josué, agarra un hombre de cada tribu, y eran 12 tribus, significa que eran 12 hombres, y que cada uno de esos hombres
agarren una piedra cada uno de el lugar donde el río se ha partido, de esas piedras de adentro, agárrenlas, llévenlas y a la orilla hagan un monumento, o sea, pónganlas quizá una encima de otro, déjenlo allí. Y esto les va a servir como señal a ustedes. Byron, pero ¿cómo de señal? Sí, dice Dios. La señal va a ser que cuando sus hijos le pregunten, hey, ¿por qué está esta piedra así? Ustedes le responderán, dice Dios. Ustedes les van a contar cómo yo les abrí el río para que ustedes pasaran en seco. Y esto de generación en generación se va a recordar. De hecho, más adelante dice que Josué puso 12 dentro del río. Cuando se cerró, quedaron las 12 que hasta el día de hoy se encuentran ahí en ese río, dice la Biblia. Entonces, pero estas 12 que sacaron fuera fue para recordar como señal de lo que Dios había hecho. Siempre en el Antiguo Testamento, insisto, hay cosas, hay símbolos que nosotros encontramos que Dios no solamente las dejó o les dijo que las hicieran, bueno, solamente, ay, porque me encanta, me gusta ver cómo las piedras están una encima de otra. Dios lo hizo porque detrás de eso quería siempre dar un mensaje a los israelitas. Siempre quería llevarlos más allá. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículos 9 al 16 dice, ¿alguien se recuerda esta lectura o no? He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, dice Dios. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Escucha bien esto. Cuando Dios destruye la tierra a través del diluvio, que dice la Biblia que los cielos se abrieron y empezó a caer agua como nunca antes, después de esta inundación histórica que sucedió, Dios le dijo a Noé y a sus hijos, les voy a dejar un pacto, pero como pacto también les voy a dar una señal. Y la señal que van a ustedes tener va a ser un arco, el que nosotros conocemos como el arco iris, que de vez en cuando se deja ver cuando está lloviendo y el sol y todo eso lo puedes ver en el cielo, ¿sí o no? Mira, las supersticiones eran antes que decían, Byron, no señales al arco iris porque se va a desaparecer. Y yo le decía a mi hermano, el arco iris, ¿dónde está? Me decía. Y yo como me habían dicho que si lo señalaba se desaparecía, le hacía yo con la boca para mostrarse dónde estaba. Y ahora cuando ya crecí me doy cuenta que pura superstición, ahora lo puedo señalar y sigue ahí. Qué mentira, ¿no? El arco iris Dios lo dejó como una señal. Sí, yo sé que a ustedes también les dijeron que no lo señalaran. El arco iris Dios lo dejó como una señal, el cual dijo, cuando ustedes lo miren, acuérdense que yo he prometido que no lo voy a destruir con agua. No, ya no va a pasar exterminación. Entonces, cada vez que nosotros vemos el arco iris, no es porque, ay, mira qué bonito los colores, es para recordarnos lo grande que es Dios. Cada vez que tú lo veas, glorifica al Señor. Hoy en los días que estamos, obviamente, ya no se puede poner un arco iris porque hoy hay un movimiento, una comunidad, los LGBT, que han tomado ellos eso para sí. Digo, ¿de dónde? ¿Qué locura es esto? Dios creó el arco iris para una señal de que Él estaría con nosotros. No lo creó para dejarlo y ahí me adueño del arco iris y ahora es nuestro. No es suyo. Esto es de Dios. No fue creado para ustedes. Es una promesa que Dios dejó, que Él iba a estar con nosotros. Y esto dijo el Señor, esto voy a dejar por señal en mi pacto. Entonces, a lo que te quiero llevar, iglesia, voy a ir avanzando, es que estas señales, algunas de las celebraciones, siempre apuntaban a un mensaje que Dios quería dar. Ahora, hay una de las fiestas que me llama mucho la atención, que marcó desde que yo la empecé a leer, tuvo mucho sentido, que en el Antiguo Testamento se celebró, se empezó, pero verdaderamente apuntaba a algo más grande y más poderoso. Y es la fiesta, algunos han escuchado la fiesta solemne de la Pascua, la mayoría. La Pascua es una celebración que empezó con los judíos y ahora durante el tiempo ha pasado a la iglesia, pero
ya no literal como antes, sino verdaderamente a algo que apuntaba cuando la Pascua se celebró. ¿Sabe lo que significa la palabra Pascua? En inglés creo que significa Passover, que significa pasarlo por alto. La Pascua significa paso. O sea que si hay una persona acá, está la otra y dice paso, Pascua, esa palabra significa eso, paso, Passover, paso para el siguiente. Cuando nosotros escuchamos paso en español, o sea, Pascua, significa que Dios hizo algo en medio de ello. Hizo algo con la celebración de la Pascua, que Dios dejó para celebrarla cada uno de los judíos y que cómo aplica hoy para nuestros tiempos. ¿Estamos listos o no estamos listos? Éxodo 12, versículo 3 al 7, mira lo que sucedió en Israel. Hablad a toda la congregación de Israel, dijo Dios, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. O sea que si era bueno para comer, tú solo te lo comías. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Aquí va sonando algo familiar, ¿no? El animal será sin defecto, macho en un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Alguien se recuerda de esta historia, iglesia, muy famosa? Los israelitas estaban en Egipto cautivos. Estaban bajo la opresión de los egipcios. 9 plagas habían pasado ya en Egipto y Faraón endurecía su corazón. 9 plagas y Faraón no dejaba ir al pueblo. 9 plagas y Faraón no soltaba a Israel. Hasta que un día Dios dice: presten atención, Israel, y van a ver mi mano cómo yo voy a orar, y el orgullo de Faraón caerá al suelo. La historia que estoy a punto de contarte es un poco sensible, pero es lo que está en las escrituras. Y dice Dios, le habla a Israel: Israel, quiero que hagan lo siguiente. Lo que van a hacer es que cada casa de ustedes va a agarrar un cordero sin defecto, dijo. Un cordero puro, un cordero limpio, de los mejores que tengan. No me vayan a traer el más manchado, tráiganme el mejor de los que tengan. Agárrenlo. Le van a cortar, la sangre que caiga al suelo, y luego lo van a asar y van a comer en sus casas. Y dijo: la familia que sea muy pequeña para comer un cordero, únase con la otra, y entre los 2 celebren y coman. Entonces, va a ir como que está bueno el festín, ¿no? Está buena la comida, pero no era solo la comida. Presta atención. Dice: y de la sangre que ustedes hayan cortado del cordero, agarrarán y la van a poner en la puerta, en los dinteles de las puertas, a las orillas. Van a señalizar sus casas con la sangre del cordero. Dice, de eso que dice las escrituras: agarrarán al cordero, agarrarán la sangre y pondrán en los dinteles de las puertas. Pero ¿por qué quería Dios que hicieran esto? Bueno, lo siguiente está para sorprenderte. Y yo, dice Dios, vendré esa noche, pasaré por toda la tierra de Egipto, y todo primogénito de cada casa morirá. Duro. Pero ustedes obedecerán a lo que yo estoy diciendo. Agarrarán la sangre, pondrán, y esto será por señal delante de ustedes. Cuando yo vea la sangre, entonces por eso se llama Pascua, Passover, saltar, paso. ¿Te recuerdas cuando estamos jugando algunas cartitas como de 1 o cosas así, que tú dices paso? O sea, dásela al otro, yo no quiero ninguna, dale al otro. Paso. Pascua significa paso. Entonces la Pascua significa esta casa, no, paso a la siguiente. Dios les dijo: pongan la sangre del cordero, celebren, coman. Cuando yo vea la sangre voy a pasar. O sea, la muerte venía para toda la tierra de Egipto, y todos los primogénitos de las casas que no tenían la sangre, la señal de la sangre,
lastimosamente iban a fallecer. Ese es lo que Dios dijo. Mira lo que dice Éxodo 12, 13 al 14. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será ¿de qué, iglesia? De memoria. Y lo van a celebrar como fiesta solemne para Jehová durante todas las generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Préstame atención, vamos a interpretarlo de esta manera. Entonces los israelitas agarraron un cordero por la orden que Dios les estaba dando. Lo degollaron, agarraron sangre para untar los dinteles, lo asaron para comer, hicieron panes sin levadura, o sea, nada alterado, todo orgánico, todo puro, que representaba la purificación, representaba la santidad de Dios. Y van a comer, van a cenar. Yo lo que me impacta es esto: mientras los israelitas, por haber confiado en Dios, estaban celebrando, estaban comiendo, los egipcios estaban llorando por lo que estaba pasando, por la mortandad que había pasado. Y esto era el hecho porque no confiaron en Dios. Este era el hecho porque ellos dijeron: no queremos saber nada de Dios, queremos ignorar a Dios, queremos endurecer nuestro corazón y no obedecerlo a Él. Y Dios dice: siempre hay una salida. Y la salida en ese momento era el cordero. Era la sangre del cordero puesta en el dintel para que la muerte no tuviera potestad, ni tuviera fuerza, ni tuviera autoridad sobre aquella casa. Entonces Dios le dice: esto les va a servir por señal. Ustedes van a poner esa sangre. Dice la Escritura que aquel día hubo un gran llanto en Egipto, porque murieron muchos, hasta los animales, los primogénitos de los animales murieron. Yo sé que es dura esta historia, pero en aquel momento Israel pudo ver la mano de Dios obrar a favor de ellos, por cuanto pusieron la confianza en Él. Ahora, a lo que te quiero llevar es lo siguiente. Dice que no solamente, la celebraron allí, se acabó y lo dejamos en la historia, sino que Dios les dio un mandato. Y el mandato era: desde ahora en adelante, ustedes van a celebrar la Pascua. Desde ahora en adelante ustedes van a hacer esto una fiesta en conmemoración. Año tras año ustedes van a matar un corderito. Año tras año van a celebrarlo con panes sin levadura. Y sus hijos les van a preguntar: papi, ¿y de qué se trata esto? Y ustedes les contarán a sus hijos y les dirán: cuando nosotros éramos esclavos en Egipto, Dios mostró su mano a favor nuestra. Y lo que nos hizo hacer es poner la sangre en los dinteles de la puerta. Y la muerte no tuvo potestad sobre nosotros. Ahora, préstame atención acá. Tú lees todo el Antiguo Testamento y los israelitas celebraron a través de todo el Antiguo Testamento, celebraron esa fiesta. Que de hecho, cuando nosotros leímos al principio Lucas 22, que vamos a ir para ahí ahorita, te diste cuenta, lo ponemos Lucas, por favor, donde arrancamos. Dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Escucha bien, años habían pasado. Ahora ya con Jesús era el día donde la Pascua se iba a celebrar. Ahora, yo te mencionaba que las celebraciones anteriormente en el Antiguo Testamento siempre te guiaban a un mensaje. No era que matamos al corderito y se quedó un corderito, y la sangre representaba algo más grande. Representaba algo más allá de lo que los israelitas podían imaginarse. Años habían pasado cuando ahora la Pascua todavía se celebraba. Byron, ¿por qué dice que se celebraba la Pascua? Bueno, porque allí dice que llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Estaban a punto de celebrar la Pascua cuando Jesús estaba en tierra con sus discípulos. O sea, estaban a punto de recordar qué es lo que Dios había hecho en Egipto, cómo los había librado. Estaban a punto de matar a un corderito para celebrar, porque era una fiesta solemne. Año tras año, todos los años la llevaban a cabo. Entonces, detrás de la Pascua había un mensaje que Dios estaba tratando de dar. Había algo más allá. Lo que los israelitas quizá no comprendieron, pero insisto, esto me comprueba que Dios ya tenía un plan, que no hay nada que se le salió del control, sino que Él ya tenía la alfombra roja tendida. ¿Y cómo estaba planificando todo esto? Usaron el corderito y la sangre del cordero, pusieron la sangre y fueron librados de la muerte.
años, miles de años más adelante, está Jesús con sus discípulos y Jesús les dice en el versículo 8, Pedro, Juan, Señor, ¿qué quieres? Ven para acá. ¿Dónde van a preparar la Pascua? Como que ya se acerca, ¿no? Prepárenla. Y Juan se le queda viendo a Pedro ahí. Pero, Señor, ¿y dónde la vamos a preparar? No tenemos dónde prepararla, ni corderito tenemos, nada. Y le dice Jesús, ven para acá. Vayan. Y cuando ustedes entren a la ciudad, va a ir un hombre con un cántaro. Que no sé si iba así tan adolorido de las piernas, pero a él síganlo. Imagínate, de espía los estaba mandando Jesús a Pedro y a Juan, que tenían que entrar a la ciudad y cuando vieran con el cántaro, a ese sigan. Y ya te imaginas tú buscando al señor del cántaro o a los jóvenes del cántaro. ¿Dónde está el señor? El del cántaro, ¿dónde está el cántaro? Cuando lo vean, síganlo. Ellos no tenían dónde preparar la Pascua, pero se tenía que celebrar porque Jesús era judío y obviamente iban a celebrar esa fiesta que conmemoraba las grandezas de Dios. Y todos, ok, bueno. Se metió Juan y Pedro, allá va, vamos detrás de eso, vamos rápido. Y fueron detrás y cuando el del cántaro volteaba a ver, y el del cántaro seguía avanzando, me vienen persiguiendo, estos ladrones me quieren robar. Y el cántaro empezó a caminar más rápido, más rápido y más rápido, y yo más rápido detrás de él. Cuando llegó a casa, aquí es, vamos a entrar. Entró el cántaro y yo imagino el muchacho tan afligido que iba porque lo venían siguiendo dos extraños detrás de él. Se metió a casa y escuchó que tocaron la puerta. Y el padre de familia de esa casa dijo, tranquilo, yo voy a salir, tú quédate acá. Yo voy a responder por ti, hijo, tranquilo. Como todo un padre luchón, ¿no? Todo un padre defensor. Sale a la puerta y dice, ¿qué quieren ustedes? No, tranquilo, dice Pedro y Juan. Nosotros hemos venido acá porque el maestro pregunta, ¿dónde está el aposento donde vamos a celebrar nuestra Pascua? Jesús les había dicho a Juan y a Pedro, vayan detrás del joven del cántaro, entren y pregunten al padre de familia. El Señor les pregunta, ¿dónde está el aposento? Imagínate esto, qué fe. Que el Señor Jesús te mande a un lugar y te diga, ve y pregúntales, ¿dónde está lo que vas a donar para la iglesia? Digo, yo no sé si tuviera, bueno, ¿cómo que no voy a tener la fe que hacerlo? Pero ¿qué tal si Dios dijera, Byron, ve, ponle una ciudad, ¿qué? Denison, a esta casa, ve y pregúntale a la persona que se encuentra ahí dónde está lo que vas a aportar para la iglesia, para el crecimiento de la fe en Cristo Jesús. ¿Te imaginas? Esto es lo que Jesús les estaba diciendo. Jesús les dijo, vayan y entren y pregúntenle dónde está el aposento que han preparado para el Señor. Entonces Pedro y Juan llegan y le hacen esta pregunta, ¿dónde está? Y el hombre al parecer ya había recibido direcciones de ¿dónde? Del cielo. Porque decían, pasen. Les dijo, pasen. Ni siquiera dijo, ustedes están locos, váyanse de la casa, fuera. Ladrones, charlatanes. No, dijo, pasen. Y los llevó y los mostró dónde tenía el lugar ya preparado para celebrar la Pascua. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Entonces regresan los discípulos donde estaba Jesús y le dice, Jesús, tenías razón. En esta casa, ahí está todo preparado, vamos a celebrar la Pascua. Entonces Jesús dice, perfecto, vamos todos para allá. Y se lleva a los 12 discípulos, iglesia, y se sientan a la mesa. Dentro de ellos también estaba Judas, el que lo iba a traicionar, el que lo iba a vender por unas pocas monedas. Y se sientan a la mesa. Por eso el tema es todos sentados a la mesa. Porque había una señal que ellos estaban a punto de recordar. Lo que dice en el versículo 7 que acabamos de pasar, que iba a haber necesidad de sacrificar un cordero. En conmemoración de la fiesta de la Pascua, se iba a tener que recordar a través de un cordero. Lo que me llena en este momento, y lo que insisto con esto, iglesia, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Porque lo que tú no sabes hasta aquí donde hemos llegado, es que ese cordero que estaba a punto de ser sacrificado el próximo día, en conmemoración de la Pascua de miles de años atrás, de cómo Dios los había librado de la muerte, ya también tenía un plan. Y ese cordero era alguien más que duele o te llena de gracia, te llena de fe al escuchar esta historia. Porque cuando Juan lo ve en Juan capítulo 1, versículo 29,
Dice de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes cómo Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez y no dijo el Hijo de Dios o un Hijo de Dios? Él dijo el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Lo que me llena hasta este momento, iglesia, que aquella fiesta solemne de la Pascua, que miles de años celebraban anteriormente y Dios los libró de la muerte, simplemente era una representación. O sea, aquel corderito que desgollaron miles de años atrás era una representación del verdadero cordero miles de años adelante que le iban a quitar la vida. Lo que tú no sabes hasta acá, lo que dice Lucas, era necesario que un cordero muriera. ¿Sabes quién era ese cordero, iglesia? Jesucristo. ¿Te diste cuenta cómo en el Antiguo Testamento decía que el cordero debía de ser sin mancha? La Biblia dice que Jesús nunca pecó, nunca falló. En todo fue tentado, pero se mantuvo puro y limpio. Lo que los discípulos no sabían es que simplemente estaban sentados a la mesa con el Cordero de Dios. Estaban ahí sentados a punto de celebrar la Pascua y empieza Jesús y lo comprueba en las próximas líneas de lo que narra Lucas y empieza a hablar con ellos y dice, usando estas palabras, ¿cuánto he deseado este momento? ¿Cuánto había anhelado en mi corazón estar sentado con ustedes acá, mis discípulos? Porque les digo que desde ahora en adelante ya no vamos a comer, ya no vamos a beber, ya no vamos a recordar la Pascua como antes. Va a ser diferente hasta que venga el reino de los cielos. Y todos, y como los discípulos que quedaban en la luna con lo que Jesús hablaba, ¿no? ¿Qué querrá decir el Señor, el Maestro? Pero le digo algo, dice Jesús, y todos atentamente escuchando. Escucha bien, todos atentamente. Lo que yo les digo es que en este momento parto el pan. Era la cena de los panes sin levadura, donde no llevaba nada alterado, nada que no era puro, nada que no era orgánico. Y parte el pan y dice, les digo algo, esto representa mi cuerpo, dice Jesús, que por ustedes es inmolado. Y todos, ¿cómo? No entendemos. Porque anteriormente ya Jesús había dicho, el que no come de este pan no tiene vida eterna. Y todos decían, mira lo que tal dice, que nos comamos tu carne. El que no coma de esta carne, el que no coma de este pan, no tiene vida eterna. Todos se admiraban por la palabra de Jesús, pero Jesús no estaba diciendo literalmente. Jesús estaba hablando espiritualmente. Y cuando Jesús parte el pan en la mesa, eso era un círculo ya de privacidad, el mensaje que les estaba dando. Esta es mi carne que por ustedes es inmolada. Y les da pan a cada uno de ellos, a los 12, y todos repartiendo callados, escuchando atentamente a ese maestro, porque sabían que algo estaba sucediendo. Lo que ellos no sabían, que en la próxima, en unas horas más tarde, después de esa cena, iban a capturar al cordero que era sin mancha, y lo iban a sacrificar el siguiente día. En ese momento también agarra lo que es el fruto de la vid, o sea, el vino de uva, y les reparte a todos. Y les dice también, les entrego esta copa, y les muestro esta copa, porque esto representa la sangre que por ustedes es derramada. Me encanta esto. Así que yo les mando, dice Jesús, a que ustedes hagan esto en memoria de mí. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama, dijo el Señor Jesús. El versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Yo digo, qué amor tenía Jesús, que Judas incluso mojó el pan. No era salvadoreño, ¿no? Mojó el pan quizá, agarró el pan, tomó vino, sabiendo Jesús que él, hora más tarde, le iban a dar 30 monedas de plata y que lo iba a entregar con un beso en la mejilla. Sabiendo que él lo iba a entregar, aún comparte con él, quizá lo mira a los ojos y aún lo tiene en su mesa sentado en los últimos minutos antes de Jesús ser capturado. Ahora,
¿Por qué te llevo hasta este punto en esta mañana de domingo, iglesia? Yo te decía, el Antiguo Testamento simplemente es un reflejo, es una sombra de lo verdadero. Cada fiesta, cada símbolo siempre apuntaban hacia Jesucristo, el Hijo de Dios. El Cordero apuntaba para Jesús, el verdadero Cordero. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita la mancha del mundo. Siempre apuntaban a Jesucristo. Y la Pascua siempre apuntó a Jesucristo. ¿Sabes qué es lo que dice en 1 Corintios 5, 7? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Passover, Pascua. ¿Sabes quién es? Nuestra Pascua es Jesucristo. Ya no más el cordero que iba literalmente a agarrar la sangre y ponerla en los dinteles de las puertas. ¿Te imaginas? ¿Y qué está haciendo el hermano Byron? Está poniendo sangre de un cordero que acaba de matar en la yarda y está poniendo sangre en su casa. ¿Te imaginas? Ya no más eso. Ya no más. Y muchas personas están en el Antiguo Testamento aún tomando literal esta fiesta, matando a un cordero, agarrando la sangre, poniéndola. Ya pasó. Quien fue verdaderamente el Cordero de Dios que fue inmolado fue Jesucristo. Y en ese día que estaban todos sentados a la mesa, era necesario que el Cordero fuera sacrificado. Por eso me impacta cómo Dios en su divinidad puso todas las cosas juntas, porque el mismo día que se celebró la Pascua, el mismo día fue que crucificaron a nuestro Maestro Jesucristo. El mismo día que todos los judíos celebraron, el mismo día que todos estaban sentados a la mesa, que todos estaban recordando lo que Dios hizo a Israel, ese mismo día, esa misma noche entregaron a Jesús para ser crucificado, porque Él era el Cordero de la Pascua y Él iba a funcionar, su sangre iba a funcionar ¿para qué? Ahora no en las puertas, sino ahora para hacer en nuestros corazones que su sangre nos marque, que nuestras familias estén marcadas por la sangre del Cordero Santo de Dios, por la sangre de Jesucristo. Y yo te decía, solamente fue una sombra de lo real, porque hoy es un día muy especial. Hoy vamos a estar celebrando, vamos a estar recordando lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La comunicación visual es la siguiente: hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Cuando nosotros vemos el pan y nosotros vemos el vino, no solamente es un pedazo de pan y solamente un poquito de vino, es algo más que eso. Porque muchas personas dicen: no, tranquilo, va a ir a hacer una galletita y es un jugo de manzana, un jugo de uva, perdón. No solamente es eso, es una comunicación visual. Es lo que hay detrás de ello. Es lo que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. No solamente porque se van a sentar a la mesa, van a celebrar y bueno, todos van a convivir. No, háganlo por el mensaje que queremos dar a través de esto. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena en este día, iglesia, en esta mañana, este domingo. Byron, ¿qué es la Santa Cena? Es la Pascua. Es recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es recordar de cómo Él fue a la cruz. No escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó del todo y dijo: escúchenme, discípulos, mi cuerpo, el que va a ser inmolado, lo representa este pan que hoy en esta noche lo estamos comiendo. Y el vino que les pongo hoy en la copa representa mi sangre, la cual por ustedes es derramada. Y este es el pacto que hago con ustedes, dice Dios, dijo Jesús. Este es un pacto nuevo que desde ahora en adelante ustedes van a vivir bajo ese pacto, porque ustedes rociaron la sangre, por así decirlo, rociaron la sangre mía en sus corazones, en sus familias, en sus hijos, en sus casas. Iglesia, hoy quizás no vemos literalmente la sangre en las puertas de nuestra casa, pero te digo que ahí está, porque en cuanto has puesto la confianza en Jesucristo, está la sangre de Jesucristo. Está la sangre de Jesús en tu casa. Y vaya que la sangre de Jesús sí tiene poder. Así que hoy en este día es un buen día, ¿para qué? Para sentarnos a la mesa, iglesia.
Es un buen día para simplemente sentarnos un momento antes de retirarnos de este lugar, orar, clamar, recibir esta comunión. Porque hay una señal que tenemos que recordar hoy en nuestros corazones. Háganlo, dijo esto, perpetuamente por los siglos. Háganlo, háganlo, de generación en generación. Y cuando alguien les pregunte por qué hacen eso, por qué comen un pedacito de pan, por qué toman un poquito de vino, entonces ustedes les dirán: porque el pan representa lo que Jesús hizo por nosotros, que su cuerpo fue inmolado, y el vino representa su sangre del nuevo pacto para todas las naciones del mundo. Y cierro con esto, iglesia, lo que Colosenses 2 versículo 13 al 15 dice: y a vosotros, esto es para ti, iglesia, y para mí y para todos los que escuchan, y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, por cierto, dice Pablo. Pero ¿sabes qué es lo que hizo Jesús? Jesús la agarró, la quitó de en medio de nosotros y dijo: tranquilos, hoy en mi sangre hay un nuevo pacto. La agarró y la clavó en la cruz. Eso es lo que dice el versículo 14: clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde, iglesia? En la cruz. La mayor victoria, el mejor pacto de todo lo que estamos presentes, es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Imagínate todos los decretos que habían en contra de ti. Mayron, pero a mí no había nada. No, ¿cómo que no había nada? Todos los decretos, todas las maldiciones, toda la brujería, todo lo que había en contra de tu vida, todos los malos deseos de las personas que querían verte abajo, tirado por el suelo, todos los deseos de Satanás sobre tu vida. Dice que quitó todo eso. Jesús lo arrancó y dijo: Jesús, este es mi nuevo pacto con ustedes. A través de mi sangre la voy a clavar en la cruz. Sobre ti en esta preciosa mañana hay un nuevo pacto. Y el pacto es un pacto de vida. Es un passover, un salto, paso, porque este me honra. Paso porque esta familia alaba mi nombre en espíritu y en verdad. Para esta familia no hay bendición, no hay maldición, sino que hay bendición. Por cuanto han puesto su sangre, por cuanto han puesto la sangre de Jesucristo. Iglesia, ¿lo crees conmigo o no lo crees esto? Dale ese fuerte aplauso a Dios.